Ok. Muy buenas tardes, hermanitos. Estamos aquí llegando al capítulo 15 de Romanos, pero aprovechando que no hay nadie que dé el resumen, yo lo voy a dar, pero va a ser desde el capítulo 1. Pero sí es importante que nos acordemos. El libro de los Romanos está escrito a la iglesia que está en Roma, que está compuesta de gente que son gentiles y judíos de origen, o sea, que del pueblo de Dios original y de la gente que no sabía ni quién era Jehová. Pero me encanta que la forma que nos dice desde el versículo 1, el capítulo 1, de qué se trata, ¿verdad? Porque dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que es muy claro, o sea, es muy claro el mensaje, es acerca de Jesucristo. ¿De quién es? De qué linaje es? ¿De dónde viene? Que es el Hijo de Dios y que ha comprobado serlo porque ha resucitado. Ustedes se fijan en todos los fundadores de todas las religiones que ustedes quieran escoger de cualquier parte del mundo, aunque sean las, uh, las religiones orientales, del budismo, todo lo que ustedes quieran. Nadie tiene como patrón, como jefe, a uno que resucitó de los muertos. Ni Mahoma, ¿verdad? Ni Buda, ni nadie ha resucitado de los muertos excepto Jesús. Y eso es tremendo, ¿no? Y por eso entonces, basado en eso, ¿verdad? Nos recuerda qué es la definición del Evangelio en versículos 16 y 17. Es la justicia de Dios revelada, y esta es una carta que va a ser netamente doctrinal. Va a ser una carta que nos va a mostrar la doctrina de la verdadera iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Es una carta que define muy claramente muchas preguntas y dudas que tiene la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Inmediatamente empieza a definir la diferencia entre lo bueno y lo malo, del capítulo 1, versículo 18 hasta el final. Nos dice exactamente lo que Dios odia, es la injusticia del hombre, el hecho que no le ha glorificado a Dios y la mente depravada. El capítulo 2 es muy importante porque nos habla de que la gente que no ha escuchado la palabra de Dios de todos modos se va a perder, que no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la iglesia. Y eso la gente lo tiene que entender, y es una doctrina tremenda. Y luego empieza a hablarle al judío diciéndole que no se crea mucho, porque el hecho de que por ahí vino la palabra de Dios, por ahí vino Dios, no quiere decir que ellos fueron justificados, porque fue al revés. Ellos realmente, aunque eran portadores de la ley, no eran cumplidores de la ley, ¿verdad? Y va a decir en el capítulo 3 que no hay justo ni aún uno, no hay justos. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la fe en Dios, necesitamos reconocer a Dios, y eso es lo que nos justifica. Lo que nos justifica no es nuestra obediencia, es la fe. La obediencia es un fruto de la fe, ¿verdad? Que es lo que es como empieza la doctrina al principio, en el capítulo 1, versículo 5. Entonces aquí nos dice que estamos justificados por la fe en el capítulo 5, del capítulo 5, versículo 1, pero no nos quedemos ahí solamente como de los bautistas, ¿verdad? Que ahí se quedan solamente, sino debemos de seguir leyendo lo que está diciendo, porque es por medio de Jesucristo. Y el acceso a la gracia de Dios es por medio de Jesucristo. Y para ir a Jesucristo, ¿verdad? Para ir a Jesucristo tenemos que ser bautizados. Tenemos que ir a la cruz porque Cristo está crucificado. Tenemos que morir. Tenemos que morir al pecado. Y eso lo dice el capítulo 6. Entonces, ahí está la esencialidad del bautismo. Está en el capítulo 6, del 1 hasta el final. Porque la paga del pecado es la muerte. Y tenemos que figurativamente morir y resucitar, como Cristo lo hizo, no figurativamente, sino realmente,
nosotros lo hacemos figurativamente cuando somos bautizados, morimos al pecado y salimos una criatura nueva, ¿verdad? Qué tremendo, qué bonito. Inmediatamente después de eso, de que estamos libres del pecado, nos recuerda que la antigua ley ya se acabó. El capítulo 7 al principio, los primeros versos del capítulo 7, ¿verdad? Nos dice que la antigua ley también fue crucificada, esa no sirve para nada. Y ahora tenemos que seguir a Cristo y nos habla de nuestra batalla contra el pecado. Y el 8 nos habla de la gracia. Pero tenemos salvación gracias a Dios, ¿verdad? Eso es lo más bonito que tenemos. Él es el que nos salva. No tenemos condenación cuando estamos en Él. Lo que nos está diciendo realmente es que andamos conforme a lo que quiere Dios porque estamos pegados a Cristo y el Espíritu de Dios, o sea, el Cristo Jesús en espíritu, el Señor, el Padre en espíritu, es el que nos va llevando, nos dejamos llevar por Él, guiar por Él, ¿verdad? Es nuestra fuerza, es nuestro paracleto, es nuestro respaldo, es Cristo Jesús. Somos victoriosos en Él, ¿verdad? El capítulo 9 nos habla de qué es lo que pasó con Israel, ¿verdad? Cayó Israel, qué es los problemas de Israel, qué es lo que pasó con Israel, y nos está explicando que debido a que Israel fue condenado por sus problemas, esa fue la razón por la cual el gentil fue salvado, ¿verdad? O sea, pero realmente no era la razón en ese sentido, nos está dando eso, pero era un cumplimiento de una profecía. La profecía que le había hecho a quién, la promesa que a quién, Abraham, ¿verdad? Que en ti serán benditas todas las naciones. Están enseñándonos cómo fue la fruición, cómo es que resultó eso. Porque Cristo es judío, nació de la tribu de David, de la tribu de Judá, nació en un pesebre en Israel, en Belén, ¿verdad? Se crió en Nazaret, hizo su ministerio en Capernaum y después en Judea y fue crucificado, muerto y resucitado. Todo eso pasó ahí, ¿verdad? Pero nos está diciendo que para que eso sucediera era por el pecado de Israel, por el pecado de Israel, pero la fuerza de la redención de Jesús es tan grande que cubre no solamente el pueblo de Israel, sino cubre a todos los gentiles. Y es lo que nos va a decir en el capítulo 9, que es maravilloso, ¿verdad? El capítulo 10, entonces nos explica en forma más detallada, nos dice que el israelita ignoró la ley de Dios y así no se la puede cumplir, ¿no? No reconocieron, simplemente ignoraron la ley de Dios y perdieron la forma de justificarse. Entonces Dios decidió que fue a través de la fe, y la fe viene ¿por qué? Oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nos explica cómo el remanente de Israel va a ser regresado otra vez cuando cualquier israelita que quiera salvarse solo tiene que obedecer el evangelio. Eso es la base del versículo 11. Y ya en el versículo 12 en adelante empieza ya la parte de por lo tanto. Pues, una vez que la doctrina está establecida, va a haber los por lo tanto de cómo debe ser el comportamiento y cómo debe ser el corazón. ¿Verdad? El capítulo 12 habla de las actitudes del corazón, primero, ¿verdad? De ser sacrificio vivo. Ya no estamos haciendo sacrificios de animales, ya Cristo fue el único sacrificio que tenemos, como lo dicen Hebreos. Entonces ahora el sacrificio somos nosotros. Nosotros nos presentamos ante Dios para servirle a Él. Es un culto sacrificial, donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como dice Pablo a la carta a los Gálatas. Y empieza ya con la forma de ser, cómo usar los dones que Dios nos da, cómo tratarnos unos con otros. El versículo 12, el capítulo 13, la actitud hacia las autoridades y la vida externa, ¿verdad? Y termina el capítulo 13 con una amonestación recordando que nos falta poco tiempo, que hay que moverse para hacer el asunto. ¿Verdad? El capítulo 14, otra vez, tiene una serie de por lo tantos que tiene que ver con la relación entre nosotros, entre débiles y fuertes, entre maduros y inconversos o nuevos conversos, o recién convertidos, entre maduros e inmaduros, entre niños en la fe
y gentes que está creciendo. Y nos está diciendo ahí claramente, los que los consideramos espirituales, entre comillas, ¿verdad? Que no nos andemos criticando a los que no lo pueden hacer, sino que los recibamos, que no los andemos juzgando, que seamos, pues, nosotros también mansos, humildes, ¿verdad? Que con mansedumbre corrijamos. ¿Ok? Así que siempre tenemos varios por lo tanto. Fíjese, en el capítulo 14, que es el resumen, tenemos por lo tanto, ya no juzguemos, versículo 13. Por lo tanto, no permitan que se hable mal de lo que es para ustedes es bueno, ¿verdad? Por lo tanto, procuremos lo que contribuye a la paz, a la edificación mutua, no destruir. ¿Ok? Ahí están tres por lo tantos específicos en esa manera de tratar. Y el capítulo 15 sigue exactamente en ese mismo lugar. Pero vamos a revisar un poquito el capítulo 14. Vamos a hacer una lectura rápida del capítulo 14, del 1 al 12, por favor. Leo, hermano, pero antes quería hacerle una pregunta. Aquí, en contender sobre opiniones, estas opiniones no eran doctrinales. No. La contienda que había no era en asuntos doctrinales. Podría ser Bueno, vamos a asuntos leer. doctrinales. Vamos a leer. Podría ser, y ahorita lo vamos a ver. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer día y día. Otro juzga igual de todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, a ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Okay. Lo que quiero que pensamos es clarísimo. Ahora, ¿por qué dije doctrina? Porque algunos pueden opinar que algunas de las cosas que estamos haciendo no son opiniones o preferencias, son doctrinales. Pero la gente cuando quiere dividir, convierte muchas veces las opiniones en doctrina. Y la gente que quiere ecumenizar, convierte la doctrina en opiniones. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? ¿Verdad? O sea, podemos decir, bueno, el pan sin levadura debe ser pan sin levadura. Bueno, no, a ver, si es pan con un poco de levadura, no importa. Ah, pues eso es tu opinión. No es doctrinal. La palabra, el texto dice pan sin levadura, ¿no? Vamos a quedarnos en el pan sin levadura, no estemos jugando, ¿verdad? Entonces, esos son, por eso estoy diciendo que esto puede causar. El problema aquí es la actitud. El problema y la solución es la actitud. O sea, la actitud es no juzgues a tu hermano, no desprecies a tu hermano, ¿verdad? Deja que él sea juzgado por Dios. El problema es de él, ¿verdad? ¿Ok?
Y la conclusión es esa. Por lo tanto, el versículo 13, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Hermano, Ahora, quiero que entendamos eso. Mire, espérame un segundo. A ver, Iván. sí, en ese aspecto yo he visto que hay extremos, ¿verdad? Por ejemplo, vaya a irse en el vino, realmente usted no tiene que ir a comprar al supermercado el vino de uva. Y otro dice, no, es que tiene que usted destripar las uvas y hacerlo. Y eso lo quiere poner como es una opinión, pero lo quiero poner como legalizarlo, pues que así sea. Y que ese es lo máximo. Que están en lo correcto. Entonces, que dicen, no, tiene que ser ahí como Jesucristo tomó en una sola copa. Porque están viendo el envase, no el contenido. Muchas cuestiones. Mire, déjeme darle el ejemplo sobre la copa. ¿Ok? El ejemplo de la copa es un ejemplo exacto, muy, muy bueno, ¿verdad? Es como el ejemplo también de segundas nupcias o el ejemplo de celebrar la Navidad o el ejemplo, son asuntos, la solución, fíjate bien lo que está diciendo, versículo 13, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ahora, fíjate lo que está diciendo. Si mi hermano piensa que celebrar la Navidad o tomar con muchas copas es pecado, déjalo. No seas tropiezo para él. Déjalo que él practique en su congregación, en la calle fulana de tal, lo que ellos están haciendo. Déjalos en paz. Es lo que está diciendo. No lo vayas a molestar. No le vayas a llegar y decir, mira, usted está haciendo esto mal. ¿Me entiendes? Simplemente es lo que está diciendo aquí. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo, piedra de tropiezo al hermano. O sea, si me toca que me invitan a una congregación a predicar y resulta que esa congregación es de una sola copa, pues yo voy a tomar el riesgo de que me den el COVID, pero de modo voy a tomar la copa con ellos para no poner tropiezo, ¿verdad? Pero no voy a irme a criticarles, a educarles, decir que están mal y herir su conciencia, porque el problema de esto es herir la conciencia. Si una persona, tú le forzas a hacer algo que piensa que está mal, le estás haciendo que se acostumbre a pecar, ¿verdad? Piensas que está mal irse a emborrachar, sí, ¿verdad? Iván, vamos a emborracharnos tú y yo. Y tú me dices, mira, Roberto, no, es que está bien emborracharse. Entonces tú, ¿qué pasa con tu conciencia? Por quedar bien con Roberto, te vas a ir a emborrachar y vas a pensar, estoy pecando, y luego al rato ya no te molesta estar pecando. Destruyes tu conciencia, ¿verdad? Entonces la idea aquí es no destruir la conciencia. Si esa persona ya después por medio de estudio, de enseñanza, si hay oportunidad, si existe la posibilidad de hacerlo, se hace. Si no, déjalos en paz. Déjalos en paz. No los estés molestando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, y el apóstol dice, el versículo 14 dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, ¿verdad? Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Oíste bien esto? Ajá. Ok, entonces no le forces a él. Si él piensa que es inmundo tomar muchas copas, no lo forces a que lo tome muchas copas. ¿Ah? No lo forces, no lo forces. Es lo que me está diciendo acá. Y al revés, ¿no? No lo forces a tomar de una sola copa. Pero para que el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por esta causa, por causa de la comida, tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor.
O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacía el apóstol Pablo otra vez en filosofía? A los judíos, soy judío. A los gentiles, soy gentil, ¿verdad? A los griegos, griegos. O sea, tratar de quedar bien con todos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, ¿verdad? Cuando voy al Ecuador o Perú, tengo que comer cuy, ni modo. Diré que cara pobre Hugo y a la pari. No, pues está bien. Para Hermano otros Chaco, les duele, ¿ok? Ahora, fíjate bien lo que dice el 16. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, ¿verdad? Y eso hay forma de hacerlo, ¿verdad? Si mi hermano Alexander es vegetariano y cree que comer carne es malo, ¿verdad? Simplemente no voy a comer carne enfrente de él, como dice en 1 Corintios 10, para no ofenderlo a él. Y punto. O sea, igual, yo voy a tomar la cena del Señor en mi congregación, como yo siento que está bien tomarla. Porque hay una infinidad de formas diferentes en que se puede hacer. Yo he conocido congregaciones donde tiene uno que tomar la cena del Señor de pie, otros de rodillas, otros en la noche solamente, otros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que esperar a que todo el mundo tenga la copita en la mano para tomarla todos al mismo tiempo, el pancito en la mano para tomarlos todos al mismo tiempo, otras que lo hacen a medida que se va repartiendo, unos que lo reparten, otros que caminan hacia el frente para agarrarlo, los que se reparten una sola copa, otros que van a hacerlo, en fin, hay una infinidad de diferencias, pero la actitud es la que está hablando aquí, ¿verdad? Por lo tanto, y el último del 14 es el versículo 19, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. O sea, paz y edificación mutua, juntos, van juntos. No paz simplemente por decir viva la paz, pero tú por tu lado y yo por mi lado, sino viva la paz, pero que nos ayudemos a edificarnos, pensando lo que debemos de hacer para edificar. Y por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien que es de una sola copa, en vez de hablar de que, tú eres de una sola copa, yo soy de no, y tú eres de esto, yo soy de esto, y tú eres diferente, yo soy... No, mejor vamos a hablar de lo que dice aquí. Mejor vamos a amén. hablar la palabra de Dios. Mejor vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece? Y ya. Y no meterse en problemas, ¿verdad? Me llegó un señor, un hermano, y me dice, a una campaña, hermano Miranda, ¿usted cree que de veras que yo me voy a condenar porque canto con instrumentos musicales? Y yo le dije, mire, cuando quiera usted estudiar esto, vamos a ver qué dice el texto. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Para qué decir, sí, yo creo que usted sí se va a ir al infierno? No. ¿Qué importa lo que yo crea? Yo no soy el juez, hermano, ¿verdad? Yo no juzgo el criado ajeno. Pero si quiere estudiarlo, vamos aquí a la palabra de Dios a ver qué dice. ¿De acuerdo? Amén. 22 es muy importante. O sea, la fe es convicción y aquí lo dice. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, Pablo califica eso. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 4. Vamos a verlo ahí un segundito nada más. Estamos en resumen todavía. 1 Corintios 4, versículo 3 y 4. Leo, Vean. 1 Corintios 4, 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Verdad? Fíjate bien. Ahora, aquí está la verdadera actitud del cristiano. La verdadera actitud del cristiano es esa. Estamos viendo acá. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a veces dudamos de nuestra salvación por nuestro pecado.
Decimos, tantas veces he pecado después de que me he bautizado, ¿verdad? Y podré ser salvo. Tantas veces he mentido, tantas veces he pensado, he tenido malos pensamientos, acciones, David, pero seré salvo. Pero la actitud de Dios que quiere que tengamos de nosotros mismos, que sí somos salvos, porque si no tenemos esa actitud, estamos negando el poder de Dios de redención. ¿Se fijaron? Amén. Es exactamente lo que cuando estudiamos Hebreos, estudiamos eso en el capítulo 9, que la redención es eterna, porque el sacrificio es perfecto, ¿verdad? El sacrificio cubre los pecados de todo el mundo, de toda la historia. O sea, el que yo diga que tengo mi conciencia limpia, no significa que me va a No. evaluar. ¿Va? Y Tomará eso es la lo que está decisión. diciendo Pablo. Pero yo de todos modos no tengo mala conciencia. O sea, trabajo para no tener mala conciencia. Hago el trabajo para perdón, orándole a Dios, ¿verdad? Al principio bautizándome, pero ahora, y eso es lo que me mantiene. O sea, tengo la seguridad de lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 es real, ¿verdad? Si tenemos comunión con unos con otros y andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, presente, constante, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿verdad? Pero tenemos ese limpiamiento, esa redención constante, eterna, permanente, perpetua, porque eso es así de fuerte es. Sí, Alex, dígame. Ajá. Hermano, en cuanto a que habían opiniones en lo que se come o en lo que no, porque tiene alguna relación con Primera de Corintios 8 que dice Pablo acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. ¿Tiene relación estos dos versículos? Claro. Sabemos que no. Sí. Que dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con D mayúscula, hay muchos. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios Padre y un solo Señor Jesucristo. Este versículo está relacionado con la situación que está pasando aquí en Romanos 14:1 con respecto a la comida, decían unos, no voy a comer carne porque esa carne fue sacrificada a ídolo, por lo tanto, si como de esa carne me hace pecar. Entonces, Pablo le dice, no, pero es que ya olvídense de eso, si ya esa carne, olvídense de esos ídolos, hay un solo Señor, ustedes ya son cristianos, un solo Señor, ya, y un solo Padre y un solo Señor que es Jesucristo. Esto lo puedo relacionar con el 8, el 8:4, ¿verdad? Sí, lo puedo relacionar, pero no es más que un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo perfecto. de opiniones, es un ejemplo de Lo que pasa es que comportamiento. Cualquiera de los dos son ejemplos, o sea, no tiene que ver solamente, ya ve que en vez de usar viandas, preferí que usáramos la cena del Señor y pan sin levadura, ¿verdad? Si va a ser jugo de uva, va a ser vino, para actualizarlo etcétera. más. Todas esas diferencias que hay, ¿verdad? Okay. Hoy en día con los que tenemos y también comidas, y la gente tiene ese mismo pensamiento, ¿verdad? Ok. Gracias. Lo que pasa es que estoy armando una clase. Ok. Entonces vamos al capítulo 15 ahora sí y vamos a leer hasta el 6. Yo leo. Están Leo, otros hermano. dos, así que. Yo leo. Bueno, lea, hermanita. Hermanita Alice. Bien. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vitupereaban cayeron sobre mí.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, No, está ahí nomás, está ahí nomás. Ok. Ok, aquí está otro así que. Luego entonces, por lo tanto, aquí está otra, otra conclusión básica que está incluida en el concepto del capítulo 14. O sea, aquí sigue el mismo pensamiento. Y está hablando de la forma que me encanta que nos dice los que somos fuertes, como diciendo, los que nos creemos fuertes, ¿verdad? Los que nos creemos maduros. Debemos sobrellevar, y esa es una palabra muy bonita, ¿verdad? Acá, allá en el 14 dice simplemente no juzgar sobre sus opiniones, sino aquí sobrellevar las flaquezas de los débiles, o sea, las debilidades de los débiles. Sobrellevar. Sobrellevar es, ¿qué quiere decir sobrellevar? Cargar con ellos, ¿verdad? Y me encanta lo que dice después, y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la conclusión del principio del tema, que es el capítulo 12. Sacrificio, ¿verdad? O sea, no agradarse a uno mismo es una cosa que nos encanta hacer en el sentido de lo que está hablando. O sea, cuando estamos hablando de pelearnos sobre opiniones, queremos ser los ganadores. Cuando entramos en una discusión, ¿usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué? Pues, lo que yo pienso está bien, lo que usted piensa no está mal, ¿verdad? Ya cuando somos, pero queremos ganar, queremos ser el mero mero, el que gana el argumento. Y aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo no agradarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que nos agrada, ser el mejor, ¿verdad? Y eso no debe de ser. Y la razón es que debemos de ¿qué? Versículo 2, ¿qué? Ayudar a otros a hacer lo que es correcto, edificarnos en el Señor. Agradar, ¿verdad? Me encanta la palabra agradar a su prójimo. Fíjate bien, agradar. ¿Ok? Agradar al prójimo es hacerle a él sentirse superior. Recuerda qué dice Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, aquí nos está diciendo cómo debemos ser. Ahora, ¿cómo hacemos para ser así? Versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Oigan bien, ¿cómo debemos estimar a los demás? Como mejores a nosotros. ¿A quien sea? Sí, como mejores. Superiores. Al líder del cartel, Escobar o cualquiera de esos, o Hitler. Hermano, es que, vaya, por ejemplo, a mí se me presenta un ejemplo. Yo en mi trabajo tengo mucha gente que es pentecostal, de otras religiones. Pero en las clases que hemos tenido, usted ha explicado, entre los hermanos llegado a la conclusión que lo más importante es que escuchen la palabra. En cierto modo,
yo creo que tenía ese concepto de que no, es que yo soy mejor y yo le voy a explicar mejor. Pero cuando uno se da cuenta que lo importante es que la persona escuche la palabra o el evangelio. Entonces, en ese sentido, yo siento que funciona mejor, porque hay momentos que la gente hasta lo puede rechazar. Al final es la actitud, al final, como le dije, tal vez la gente no se lo dice, pero la actitud con que se ha hablado, entonces eso perjudica. Pero si nosotros llevamos este concepto así, de que lo importante es que vamos a preocupar e interesarnos en el otro, y eso ayuda mucho. Exacto. Y eso implica sacrificio. Sí, porque hay que ¿verdad? quedar abajo. Sí, ir de abajo para arriba, ¿verdad? Ir de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. O sea, lo primero que tenemos que hacer con los predicadores cuando salen de la escuela de predicación es bajarles el mentón así. ¿Entiende? Bajarles el mentón. Para que no se sientan superiores a los demás. Vamos, ¿estamos claros? ¿Okay? Amén. Y cada uno agrada a su prójimo, no es lo que él quiere ser agradado, sino que es bueno para edificación. O sea, agrada al prójimo de tal manera que esa persona aprenda, sin que se sienta que yo soy el maestro que le estoy enseñando. Tengan mucho, cuando alguien le dice a usted, oiga, qué buen predicador es usted, qué elocuente es usted, qué buen maestro es fulano de tal. Cuidado, Está poniendo arriba. cuidado, porque quiere decir que estamos perdiendo, estamos saliendo mal. Tiene que ser al revés, hermano. O sea, los mejores predicadores que yo conozco, no me acuerdo cómo se llaman. Me acuerdo de su mensaje. No me acuerdo de cómo eran, qué cara tenían, ni nada. Pero esos super predicadores que algunos nos quieren poner a nosotros y honrarnos, no nos dejemos. No nos dejemos. Porque eso es lo peor. El peor enemigo del cristiano es el orgullo, hermanos. Y aquí es lo que nos está diciendo. El orgullo tiene que desaparecer y tiene que hacerse ver de tal manera que no se puede. Hay que darle a la otra persona siempre el privilegio de sentirse superior, pero para edificación, no para que se sienta mucho, sino para que crezca. Yo creo que, hermano, del 14:3, yo creo que lo hice bien claro. Ni siquiera Cristo vivió para agradarse. Casi todo el tiempo quería agradar al Padre. Es el ejemplo máximo que tenemos de cómo comportarnos nosotros. Pero lo que pasa es que humanamente el ego siempre nos va a atacar. O sea, de cualquier forma, lo que usted acaba de decir, así sí me gustó como me explicó usted. Entonces, lo que usted dijo, eso es yo siempre trato de hacer las correcciones. No lo que yo digo, sino hay que lo que acabamos de ver en la palabra. Es Cristo. Vamos a ver qué dice Dios. Estoy presentando a Cristo en este momento. No olvídese de mí. Eso cuesta, hermano, porque al final eso lo va mejorando según va estudiando y según va viendo la efectividad de la forma de cómo la gente recibe mejor la palabra. Sí, la gente le va a preguntar, ¿usted cree que hay que hacer las cosas de esta manera? En vez de decir yo creo y sí, no, darnos a Dios, dejar que Dios hable, darle a Dios la oportunidad, el privilegio, ¿verdad? De hacer las cosas. Y nosotros a veces pecamos por querer agradar a nuestros hermanos. Cuando hacen algo les decimos qué bien hecho, qué bueno es usted, y nos empezamos a creer. Nos empezamos a creer y no debe de ser así, es al revés. Es un privilegio poder servir al Señor, pero también es un privilegio sufrir por Él. Es un privilegio poder. ¿De acuerdo? Hermano, en el texto bíblico que dice que nos estimulemos unos a otros, ¿hasta qué punto se debe aplicar acá? Estimulemos a las buenas obras, o sea. A las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Ajá. El amor y a las Hermano buenas obras. Roberto. El amor es sufrido, hermano. El amor es sufrido. Hermano Okay. Roberto, el capítulo
14 y el capítulo 15 sigue siendo deberes cristianos. Amén. No me gusta la palabra deberes. Me gusta más bien que sea, que lo hace uno de corazón. Si uno prepara el corazón, solito sale, porque lo quiere uno hacer. ¿Verdad? Debemos de preparar el corazón para hacer las cosas. Por eso Romanos 12 empieza como lo que hace el corazón y luego lo que hace el corazón preparado. ¿Verdad? Y aquí lo dice igual, los que somos fuertes. ¿Verdad? Los que somos. ¿Verdad? Entonces, ya es una manera de pensar. O sea, agradar a lo que es para edificación es en qué le puedo servir. Lo que debe salir de nuestra boca cada vez que alguien nos habla, hermano, la contestación es en qué le puedo servir. ¿Verdad? Y si no le puedo servir, no le puedo, ya. Pero, debemos de ofrecerlo, ¿no? Porque si, ¿qué le puedo servir? Pues regálame $3,000, pues no puedo. ¿No? Lo siento. ¿Verdad? No puedo. Ok. Ahora, me encanta el versículo 4, porque el versículo 4 es texto doctrinal otra vez, ahí es doctrinal, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Entonces aquí estamos dándonos cuenta el propósito especial, específico de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es un propósito generalizado, tremendo. Y está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se está empezando a escribir. ¿Ok? Está hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Ok? Ahora, el Antiguo Testamento es para aprender de él. El Nuevo Testamento es para obedecer, porque el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48 al 50, ¿qué dice? Juan 12, 48 al 50. Mediante la palabra. Ajá. ¿Quién lo lee? Cuando Leo, hermano. Amén. Si le dejamos así todo del 48 al 50, aquí está bien. Ajá. El que me rechaza y no la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que por su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Se congeló. No, está bien. Yo pensé que se No, había... me estoy recibiendo un mensaje que una de mis nietas le dio el COVID otra vez. Salió positiva. ahí Para en que el ore 47, por hermano, Amanda. ¿Perdón? en el 47 lo expresa bien bonito ¿Qué dice? Jesucristo. Al que no le oye, o sea, el que no le oye y no me obedece, porque yo no he venido no
porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Exacto. Y a veces nosotros podemos hacer juzgamientos. No, a este no le vuelvo a explicar la palabra. O sea, me parece que a veces hacemos su juicio así, ¿no? Este ya no, porque me salió con otras cosas. Si no me yo, pero lo importante es llegar a la insistir. Así es. No sé hasta qué punto es el texto bíblico, porque pues, en 48, como dice que los que me rechazan y rechazan mi mensaje, o sea, uno se siente rechazado cuando están rechazando la palabra. Bueno, los que no obedecen, ahí dicen los que no obedecieron, ¿verdad? Entonces, o sea, el Antiguo Testamento no es para obedecer. Dios le dijo a Adán que no comiera de ese árbol. Nosotros no tenemos que obedecer eso porque no tenemos el árbol a nuestra alcance. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Nosotros no tenemos que andar haciendo arcas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dios es un Dios de pactos, ¿no? Pero ese pacto que hizo con nosotros a través de Cristo, ese es el que tenemos que obedecer ahora. Pero el Antiguo Testamento, lo que está escrito aquí es para aprender. Eso también es cuestión de doctrina, por eso quiero enfatizar, ¿verdad? El versículo 4 de Romanos 15 está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. ¿Ok? Dice, y el 5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. O sea, ¿cómo vamos a hacer de estas gentes que no estamos dividiendo y conflictivos constantemente? Hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que por medio de las escrituras nos juntemos. Lo que nos unifica, hermanos, es estar pensando, estar aprendiendo, estar buscando qué aprender. En vez de estar peleándonos, que si nos gusta podemos celebrar la Navidad o no, o celebrar un cumpleaños o no, mejor debemos estar los dos o los tres buscando a ver qué quiere decir la palabra cuando dice que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Vamos a ver el texto y vamos a tratar de comprenderlo. Vamos a buscar quién nos lo explica e ir entendiéndolo. Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios, cuando la recibimos, fíjate lo que pasa. Versículo 5. El Dios de la paciencia y del consuelo nos concede tener el mismo sentir los unos para con los otros. ¡Qué maravilla! Igual que dijo en Filipenses 2, que haya en vosotros ese mismo sentir, el mismo sentir, el mismo sentir, que no haya divisiones entre vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para que no haya divisiones? Vamos al texto, vamos al texto. En vez de preguntar, hermano, ¿la falda de la mujer debe estar arriba de las rodillas o abajo de las rodillas? Mejor, en vez de contestar esa pregunta, qué bueno es cuando una persona está creciendo espiritualmente, está diciendo, hermano, estoy leyendo el capítulo 15 de Romanos y no entiendo el versículo 1, ¿me lo puedo explicar? Eso produce unidad. ¿De acuerdo? Sí. O sea, lo que nos convoca es a vivir en plena armonía. Sí. Porque así vamos a dar si queremos ser seguidores de Cristo Jesús. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. ¿Ok? Dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, versículo 5, estoy leyendo, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Si nosotros estamos aprendiendo y tratando de imitar a Cristo, vamos en el mismo camino nosotros, todos estamos igual. Bueno, tenemos la misma meta, el mismo proceder, queremos comportarnos unos igual que los otros, queremos servirnos unos a otros, queremos amarnos unos a otros, queremos inclusive sacrificarnos unos por otros. Queremos conceder a las personas lo que sea lo que sea. Ahora, a veces nos van a aceptar, nos van a tratar mal. Nos lo dijo en el versículo 3, ¿verdad? Ni que aún Cristo se agradó a sí mismo. Él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Verdad? Y no solamente insultos, injurias también, hasta la muerte. ¿Verdad? Pues estamos en otro plano, estamos buscando agradar. No vamos a andar diciendo,
Hermana Nelly, hermano Hugo me insultó el otro día, estoy bien sentido, estoy bien enojado con... No, nada. Estamos en el mismo camino, en el mismo canal, yendo al mismo lugar, aprendiendo la palabra, entendiendo la palabra, aprendiendo a amar unos a otros. No es aburrido, hermanos. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿De acuerdo? Amén. Comentarios. Bueno, Hugo, Alexander, no se ha dicho nada. Diana se quedó calladita. Sergio. Gladys, Hermano, les yo escucho. estoy aquí escuchando aquí con detenimiento todo. Y yo pienso que estaba recordando en segunda de Timoteo, creo que es cuando Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable y apto para enseñar, sufrido, que como ese hombre corrija a los que se oponen, ¿verdad? De repente, bueno, y en el 23 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. De repente, en este caso, de lo que se trata de las opiniones encontradas con respecto a algunos aspectos que no determinan la salvación. Creo que nosotros entonces tenemos que ser sabios, prudentes y como dice aquí Pablo a Timoteo, desecha esas cuestiones necias que traen contiendas. Y a veces es difícil cuando uno cree siempre que tiene la razón y quiere imponerle a la fuerza a otra persona su punto de vista. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser bien inteligentes en ver cuáles son los puntos que son pues doctrinales, que realmente repercuten en la salvación, por ejemplo, el bautismo y bueno, todas las cosas que nosotros conocemos, y otras que no son de una doctrina que la gente, o sea, que no repercuten en la salvación, por ejemplo, el hecho de que se tomen una copa o en 10 o que se esperen unos para tomárselas al mismo tiempo o no, y creo por un lado que deberíamos nosotros, bueno, pedirle a Dios para que seamos el principal ejemplo, como usted lo estaba leyendo ahí en Filipenses, fue Jesucristo, que él se hizo inferior a todos, murió como el peor por la obediencia y nosotros a veces creemos ser, no sé, más o creemos saber más que los demás y queremos a veces poner nuestros puntos de vista por encima de los demás y trayendo contiendas. Más bien uno tiene que sumar, como usted decía, bueno, no caigamos, nos hablemos de los puntos en común. Ahora, yo creo también pues que no, eso sí hay que poner aparte a los que vienen a enseñar alguna cosa diferente, pues no por ser contenciosos, entonces vamos a dejar que digan cosas que están contrarias a lo que está en la palabra. Por ejemplo, un hermano vino en estos días a decirnos ciertas cosas que nosotros creemos que no están correctas y debemos hablar con él, pero sin contender, enseñarle pues en los errores en los que están, creo yo. ¿Usted qué opina? A ver quién se quiere pelear con Diana. Muy importante, va. Ellos tenían un conocimiento y usted dice que lo llevaron aparte y luego les enseñaron lo correcto. Yo creo que siempre tenemos que tener esa actitud, hermano, y a veces nosotros somos como bien tajantes cuando decimos este es un falso maestro, pero hay que dar la oportunidad. Y entonces, pero yo creo que se requiere de mucha paciencia, porque dice ahí y lo leímos ahí, dice el versículo, es Dios que da esa paciencia y ese ánimo. O sea, no tiene que, no, a veces que en el afán de que nosotros somos los que somos lo de lo correcto, como que tenemos ese rechazo, pero analizando bien la escritura, todo tiene que ser bajo la paciencia. Ahí como Dios tuvo con paciencia con nosotros, le enseñamos, de irlos preparando, de irlos enseñando, esa misma paciencia debemos de copiar.
pero a veces somos como que somos muy tajantes. Yo siento que nosotros, como fuimos enseñados, no, esto no es así. Entonces no hacemos la copia de que siempre hay que dar la oportunidad. Si nosotros queremos que anda fuera de la doctrina, antes de juzgarlo, le vamos a decir, mira, la escritura dice acá, siempre quitando la palabra yo digo, pienso, siento, no, la escritura dice, como dijo Jesucristo, escrito está. Y eso estaba discutiendo con el diablo, pero le digo, escrito está. Entonces, ese escrito está bien importante utilizarlo, porque yo creo que nadie, absolutamente nadie se va a querer ir contra la palabra. Pero a veces nos tenemos que revestir de mucha paciencia, la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Amén. Sí, Hugo. Hermano Roberto, también es importante que los líderes sepan quién va a subirse al púlpito para darle la palabra a un hermano. Se tiene que saber quién es, dónde es, o sea, qué es lo que ha predicado, en qué cree. Entonces, eso pues es sabiduría de saber quién va a dar un servicio, a quién se le está invitando. Y a veces, si dice algo que uno no esperaba escuchar y que uno sabe que es un predicador que viene compartiendo la palabra de Dios, la sana doctrina, y si dice algo, pues, ¿verdad? En privado, decirle, y porque si se le corrige en ese momento, pues puede provocar una discusión, pues problemas grandes que hasta pueden irse algunos miembros de la iglesia. Así es, así es. Muy bueno, Gladys. Hugo. Sí, hermano, bueno, dice pues que debemos, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Amén. Ok, dice que debemos nosotros soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, es ahí que sobre todo los que estamos al frente, ¿ve? Debemos tener más paciencia para aquellos, ¿no? Como lo dice acá en el 15.1, ¿no? Para aquellos que son débiles en la fe o aquellos que son nuevos que todavía tienen quizás ciertas creencias todavía, ¿no? Y debemos tener para hablar con esa persona o con ese hermano, ¿no? Tenemos que tener ese tino o esa habilidad para conversar con ese hermano, se puede decir, pero ya quizás aparte, ¿no? Y hacerle entender si es que por A o B de repente está equivocado, ¿no? Y tampoco no hacerle herir sus sentimientos, porque de repente también se puede apartar, ¿verdad? Justamente hace días atrás, la hermana Alex, ¿verdad? La hermana Alex dice que había luchado bastante por una persona, para que se convierta, todo, y luego un hermano o una persona, un hermano X le dijo tal, y esa persona que la hermana Alex había luchado bastante se apartó, se retiró, pero ahora ella va a tener que de nuevo, me estaba diciendo, hablar con esa persona, ¿no? Con esa hermana, creo que era. Pero debemos de tener bastante paciencia, ¿verdad? Paciencia. No, pero a veces, lamentablemente, pues, los que estamos al frente, algunos, ¿no? Lo tienen el ego muy, muy alto, muy arriba. Y entonces están con el ego de la superioridad por el hecho de que tiene pues un alto cargo dentro de la congregación. Pero dice pues
en la palabra que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Y los primeros serán los últimos. Pero siempre debemos actuar con sutileza, ¿verdad? Y hacer ver, pues, que los hermanos o las hermanas que saber la manera de cómo explicarlo o cómo hablarle, ¿verdad? Y a la final después el que va a juzgar va a ser nuestro Dios, no nosotros. O sea, nosotros no estamos aquí para juzgar, ¿no? O sea, y luego mucho menos para condenar. Entonces debemos ser bien cautos en estos y saber sobrellevar, pues, ¿no? El yugo, ¿no? Y la cosa es que todos estemos, pues, para estar en unidad, ¿verdad? Y en armonía y no en discordia. Eso es todo, hermano. Bueno, Quería decir. bueno, Nelly. Bueno, buenas tardes, hermanitos. Yo estaba escuchando de a poquito porque estaba trabajando. Bueno, lo que entiendo y aprendí hoy, que debemos siempre estar dispuestos todo un siempre, porque esto se va a dar siempre a poder soportar a los débiles. Como dice, sea en una manera o en otra manera, va a haber personas que van a ser débiles en cualquier cosa, pero a la vez uno no hay que ser piedra de tropiezo, como dijo el hermanito Roberto. No hay que ser piedra de tropiezo para nadie. Si dice yo hago esto o yo voy a hacer esto, pero siempre que esté bien, porque también le escuché al hermanito Roberto cuando le daba el ejemplo al hermanito Iván que si vamos a emborracharnos, le decíamos. Entonces también toca definir o distinguir en la manera en que uno se le va a apoyar al otro hermano para no caer en mal consejo ni dejarlo que se vaya por mal camino. Entonces tenemos que aprender a distinguir lo bueno y lo malo para poder apoyar a las personas que lo necesitan. Eso es lo que yo entendí. No sé si me corrige. Muy bien, hermanito. Carlita, la Carlita. Sergio prendió la cámara solo para que usted me haga hablar, hermano. Me jugó una mala pasada. Bien. Me encanta la parte que dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, más bien como está escrito, los vituperios de los que te vitupearan cayeron sobre mí. Me encanta esa parte porque cuando nosotros estamos con los hermanos debemos hacer que ellos se sientan bien. Debemos hacer que los hermanos estén a gusto, que estén, si hacemos una reunión en la iglesia, que los hermanos se sientan cómodos porque es la casa, es su familia, es su hogar. Entonces, ¿qué mejor lugar para estar contentos y para estar cómodos que en la iglesia? Si ellos no se sienten cómodos en la iglesia, van a ir a buscar otro lugar donde se sientan cómodos. Así que importante eso. Aplazarnos a nosotros mismos para que los demás estén bien. Y si todos hiciéramos eso, todos vamos a estar bien en la iglesia. Nadie se va a ir, porque yo me voy a aplazar a mí para que mi hermano se sienta bien y a la vez para que mi hermano se sienta bien y a la vez mi hermano también se va a aplazar a sí mismo para que yo me sienta bien. Entonces, al final, entre todos nos vamos a ayudar para estar en el lugar donde tenemos que estar. Eso. Sí, yo igual quería agregar algo con respecto a lo fuerte y a los débiles. Y estaba reflexionando en que las personas, bueno, todos, aparte de los cristianos, los que somos cristianos,
también ellos hacen de cierta forma, ellos tienen como esa enseñanza. De hecho, me estaba acordando, para los que tenemos hermanos más pequeños, bueno, ya mis hermanos son adultos, pero en algún momento de mi vida eran más pequeños que yo y no sé, cuando habían problemas entre la más pequeña y yo, a mí me decían, tú eres el mayor, no estés peleando con tu hermana, enséñale. Eso mismo lo está enseñando esta. ¿Y quién nos decía eso? A mí me lo decía mi mamá, mi papá. Y eso mismo yo veo en esta porción que leímos en este capítulo 15 y en los capítulos 14 también que me estuvimos leyendo. Al final llegamos a esa conclusión. Al final nosotros, como, no sé, podemos conocer un poco más que otro, así también nosotros conocemos menos que otro, pero nosotros ya al punto de que nosotros, en el punto en que nosotros ya estamos, nosotros siempre vamos a tener hermanos menores porque nosotros deberíamos seguir creciendo y a la iglesia se van a ir añadiendo hermanos más chicos y nosotros eso es lo que deberíamos aprender. Nosotros por una u otra cosa no debemos alterarnos de cierta forma, sino que en vez de pelear o discutir con ese hermano más pequeño que nosotros, deberíamos acercarnos con amor y sabiduría, con la que tengamos, ayudarlo a crecer como a nosotros lo hicieron con nosotros. Eso es lo que yo pude ver en el capítulo 14 y en el 15 también. Ese es mi comentario más. Ok, ¿algún otro comentario más? Perfecto, gracias. Quiero que paremos ahí y quiero que nos acordemos, el versículo 6 es la conclusión más importante que podemos decir. Versículo 6 del capítulo 15 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que todos glorifiquemos a Dios. Cuando yo voy a dar una clase, cuando me levanto en la mañana y hago esa primera oración con mis hermanos en el café con Dios, ¿verdad? Le pido a Dios, permíteme glorificarte a ti. Sea lo que sea, que tú seas el glorificado. No estoy aquí para glorificar a nadie, ni a mí, menos a mí mismo, pero que glorificar a Dios, amén. ¿Verdad? Cuando alguien dice, oiga, ya no está enfermo, ya no estoy enfermo, gracias a Dios, siempre, gloria a Dios, gracias a Dios que esté en nuestro vocabulario. ¿Y en qué le puedo servir? Sea parte de mi vocabulario. ¿Qué le puedo servir? Y gloria a Dios, y no hay falla. Si lo hacemos de corazón, claro. ¿Ok? Ok, les voy a escoger. ¿Quién quiere hacer el resumen del 15, del 1 al 6, el próximo viernes? Tú no lo puedes hacer. Si lo haga Sergio, tiene que ser varón. La pastora acá, la pastora Carlita. No, yo lo hago, hermano. Prepárale la lección a Sergio y que él lo lea, pero que él lo lea. La hermana Nelly se va a llegar a tomar ahí. Sí, hermano, yo lo hago. No, pero ¿con qué seguridad que digo? No le hagas reír tanto de la pobre. Levante los brazos, hermano. Se me da la risa. Hermano, Bueno, yo ya queda lo hago. Sergio, ¿verdad? Sí, yo lo hago, hermano. Sergio guión Carlita. Sí. Lo va a hacer, ¿ok? Yo Entonces, sí lo hago. ¿quién no ha orado? Alexander, tú no has hecho oración No, todavía el no. día de hoy, ¿verdad? ¿Nos quieres dirigir en una oración, por favor? Amén. Orar por mi nieta Amanda, que salió positiva con el COVID. Y bueno, tengo mucha familia con COVID, pero todos están ya saliendo. Ella acaba de Hermana entrar. Tiziana, por favor. Tiziana, también Henry también salió con COVID por segunda vez. Salió positivo con el COVID hoy. Pues también por Henry hermano Henry. Flores. ¿Ok? ¿Alguien más? Amanda, Tiziana, ¿quién más? Estoy tomando nota. Henry. Henry. Ok.
Por mi hermano Jorge Chalco. Jorge también, sí. Jorge Chalco. Jorge. Listo. Chalco. Chal. Vamos ahora. Hijo, voy a orar, haga silencio, por favor. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por ser nuestro papá, por ser nuestro proveedor, por ser quien nos sostienes, por ser nuestro creador, por ser todo para nosotros, Señor. Gracias porque nos bendices en los lugares celestiales, Señor. Gracias. Gracias por este espacio que nos das para estudiar tu palabra, para aprender de ella, compartir con los hermanos, Señor. Gracias por esta herramienta que nos has dado, Padre. Queremos pedirte específicamente también por Amanda, Señor, nieta de nuestro hermano Roberto, por Tiziana, por Henry, por Jorge Chalco, Señor, para que tú les bendigas, les sanes, les sustentes, les proveas todo lo necesario, Señor, para cada una de sus necesidades, como el COVID y algunas otras afecciones, Señor. Te honramos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque así lo queremos, lo deseamos, queremos vivir para ti, queremos honrarte con nuestras vidas, queremos cada día ser mejores, Padre, y gracias a tu Espíritu Santo que mora en nosotros podemos lograrlo, Señor. Gracias por darnos ese don, por darnos ese sello, esa garantía de que estaremos contigo en la eternidad, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de su familia, y para mí, para mi familia, Señor. Provéenos siempre todo lo necesario y que siempre podamos mirar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, como Cristo nos mira a nosotros, sin egoísmo, que podamos ser siempre un ejemplo para ellos, un lugar donde estar, donde compartir con nosotros, Señor, que nuestros egos y nuestros orgullos, Señor, queden a un lado y florezca el amor de Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y ponemos esta oración delante de tu presencia a través de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Alexander. Amén. Muchas Hermano. gracias. Gracias, hermano Roberto. Gracias, hermano, gracias. Gracias a Gracias, hermanito todos Roberto. ustedes por su existencia y su presencia, Gracias. constancia, Gracias, hermanito. su paciencia, especialmente su paciencia. Por ayudarnos a ser Amén. mejores cristianos. Y gracias, Carlita, por eso. Al contrario, usted es el que nos tiene paciencia. Un abrazo. Dios Un abrazo. bendiga. Dios les bendiga. Fin de Un semana. abrazo, Los amo. hermana Nelly. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Bendiciones. Bendita, qué bueno que llegó, aunque tarde llegó. Gladys, saludos a Jaime. Sí, hermanito hermoso, y gracias por compartir su conocimiento con nosotras. Y tranquilamente Amén. mándenos el café cuando quiera, hermanita. Bueno, hermanito, pero envíeme su dirección. Vamos, se la envío por texto. Pero, sí, pero no haga mucho ruido porque van a querer todos los hermanos. Los Sí. oyentes. No, todos van a querer No, café. la gloria es para Dios, no para usted. Ay, tan bello. Amén, amén.